Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Como Voz de Trompeta. Programa órgano oficial de nuestro ministerio evangelístico, el cual tiene a bien el privilegio en esta hermosa mañana del Señor de hoy, viernes 26 de junio del año 2015. Y en este horario de 11 a 12 del mediodía, salir a surcar los aires cibernéticos de radiobes.org. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que en esta hermosa mañana están en nuestra sintonía y la invitamos para que se mantengan con nosotros, ya que en este hermoso día vamos a estar trabajando un tema titulado Identidad, Llamado y Propósito. Así que manténgase con nosotros en esta hermosa mañana del Señor porque vamos a comenzar este tema titulado Identidad, Llamado y Propósito, el cual vamos a trabajar en mensajes en serie. Así que vamos a comenzar hoy viernes y vamos a continuar el próximo viernes si la trompeta no ha sonado y Cristo no ha venido antes por nosotros, con este mensaje en serie titulado Identidad, Llamado y Propósito. Mientras el programa va transcurriendo, usted se puede comunicar a los números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su dispositivo. Puede marcar el 787-420-1117 y puede también marcar el 787-648-8126 para mensajes de texto. Nuestra queridísima hermana Yadira, para la cual enviamos saludos, allá en Guaynabo, Puerto Rico, estará atendiendo su llamada. Y al filo del programa, antes de que cerremos el programa, este servidor estará haciendo oración a Dios por tu petición, a la gloria y a la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero enviarle saludos, como siempre, a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, a mi amada hija Basti Yasbet y a mi amada madre Magdalena en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Y le saludamos a nombre de nuestro amado pastor allá en Puerto Rico, el doctor Lionel Ramírez, pastor principal de nuestra iglesia cristiana, La Voz del Espíritu Santo, allá en Guaynabo, Puerto Rico. Así que reciban saludos calurosos de nuestro amado pastor, el doctor Lionel Ramírez y su esposa Wanda. En esta hermosa mañana del Señor queremos, como le había dicho hace unos minutos, trabajar un tema que Dios ha puesto en mi corazón y en mi espíritu, el cual he titulado Identidad, Llamado y Propósito. Y en esta hermosa mañana vamos a estar utilizando como base bíblica la primera epístola universal del apóstol Pedro, maestro para los judíos. Y vamos a estar utilizando Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y vamos a leer esta palabra y luego de que leamos la palabra vamos a hacer una pausa para escuchar una melodía espiritual en labios de la ministro de la alabanza y la adoración Ruth Mister, en unidad al ministro de la alabanza y de la adoración Job González, titulada Aleluya. Pero vamos a leer primero la palabra del Señor y luego hago una pausa para escuchar esta melodía espiritual y entrar en directo al mensaje de la palabra del Señor que Él tiene para nosotros en esta hermosa mañana de hoy viernes. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Y estamos trabajando el tema titulado Identidad, Llamado y Propósito, pero hoy vamos a comenzar trabajando primera línea, ¿verdad?, de este tema, que es identidad. Identidad, este primer término, identidad. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Esto es una palabra poderosa que nos recuerda quiénes somos. Nos habla de nuestra identidad, de quiénes somos en el Señor. Por lo tanto, es importante que usted comprenda en esta hermosa mañana del Señor cuál es su identidad. Pero antes de que entremos de lleno
en esta declaración que el apóstol Pedro, maestro para los judíos, está escribiéndole a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es aquella que es llena del Espíritu Santo, es aquella que sigue en pos del cumplimiento de esta palabra, es aquella que ha dejado una vida de religiosidad para hacer la perfecta voluntad del Señor. Esa iglesia es la iglesia que conoce quién es en el Señor y conoce su identidad. Pero antes de yo entrar de lleno en esta hermosa palabra que el Señor me ha entregado para ustedes y para la edificación primero de mi vida y luego la de ustedes, vamos a hacer una pausa. Yo quiero hacer una pausa y, como le dije, escuchar la alabanza titulada Aleluya en los labios de la ministra de la alabanza y de la adoración, Ruth Mister y Job González. Así que gócese en esta hermosa mañana con esta alabanza tan sublime. Disfrute de la presencia del Señor, que ya en breve vamos a entrar en la palabra a la gloria y a la honra del Señor. Así que pauso y regreso en breve con este tu programa como voz de trompeta. Santo, nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey. Tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey. Amén. Aleluya, aleluya. Levanta tu voz y se lo al Rey. Aleluya, nuestro Dios poderoso es. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso, nuestro Dios poderoso es. Aleluya, aleluya. Santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey. Tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey. Amén. Oh, amén, amén, amén. Para siempre, amén. Tú reinas por los siglos de los siglos, Dios poderoso. Exaltado seas en las naciones, oh Rey. Exaltado seas tú, Jesús. Santo, santo, santo. Hoy unimos nuestra voz diciendo: Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Dice: tú eres santo, Dios. Gloria a Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo, Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo, Dios, de gloria a Dios, poderoso Rey. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Todo poder, todo imperio, majestad.
Gloria al nombre poderoso del Señor. Qué alabanza tan sublime, tan hermosa, tan gloriosa. Aleluya, donde se siente, ay santo, una presencia de Dios tan extraordinaria, porque ese es el término. Aleluya, esa palabra aleluya, hoy es una palabra que es conocida en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todo el mundo. Aleluya, que significa gloria a Dios, dar gloria a Dios el Padre. Qué bueno, nos hemos gozado con esa alabanza gloriosa y en este momento queremos centrar directamente en la palabra que leímos al principio del programa para comenzar con el término identidad. Y leímos en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, donde el apóstol Pedro, el cual es maestro, como les dije al principio, para los judíos, les escribe en esta su primera epístola o carta. Y en esta carta el apóstol Pedro habla sobre nuestra identidad. Le habla a la iglesia sobre su identidad, sobre nuestra identidad como creyentes. Y fíjese que el diccionario de la Real Academia Española define la identidad como el conjunto, y escuche con cuidado para que lo acomode a lo espiritual, o distinción de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto. Esto es importante, ¿sabe por qué, hermanos queridos? Porque quien conoce su verdadera identidad, aleluya, entonces y solo entonces conoce su destino y conoce para qué fue llamado. Aleluya. Quien conoce quién es en Dios, entonces, escúcheme con cuidado, actúa, camina y modela a Cristo en todo momento, todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el modelar a Cristo le permitirá cumplir su propósito divino aquí en la tierra. Aleluya. Y yo tengo que decir en esta hermosa mañana, tristemente, que cuando un creyente no conoce cuál es su identidad, cuando no conoce quién es, cuando no conoce cuál es su verdadera identidad, entonces camina sin rumbo, camina sin un propósito, improvisando, como si Dios improvisara. Dios tiene un plan perfecto y nosotros los creyentes tenemos que entrar en ese plan perfecto, punto, y se acabó. El creyente que no tiene identidad camina sin dirección, camina alocadamente, lamentablemente, hermanos queridos. Y esto hace que camine hiriendo al cuerpo de Cristo porque da palos al aire, marginando a los demás, demonizando a los demás. Por eso es que dije que cuando conocemos nuestra verdadera identidad, es entonces cuando caminamos sabiendo quiénes somos, Suka, Mashiach, la Masaya, aleluya, y hacia dónde vamos. Siento la presencia del Señor en esta mañana, una presencia hermosa y gloriosa. Permítame decirle esto, la identidad es algo tan importante y tan importante, porque sin ella un ser humano no es nadie. El ser humano que no tiene identidad solamente aparenta ser algo que quiere hacerle creer a todo el mundo que es, pero no es. Mire, hoy día hay personas que se dedican al robo de identidad de otras personas. Y de esta manera satisfacen sus deseos y anhelos malsanos de tener una identidad que no les pertenece. Porque es una identidad, que no habla de ellos, sino que habla de alguien que es extraño. Esto que le estoy hablando en el plano natural ocurrió también, y lo hemos explicado en otros programas acá, ocurrió también en el plano espiritual. El plano espiritual, cuando Satanás entró en el huerto de Edén y distorsionó la identidad de Adán y Eva. Fíjese que hay gente que dice, no, es que
el diablo me tentó y yo caí. Usted cae si le da la gana. Porque la orden de Dios para Adán era: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Entonces, el desobedecer la instrucción que Dios dio trajo como repercusión la muerte espiritual. Desde ese momento hasta entonces es que vemos el desconocimiento, óigame, de muchos creyentes con respecto a su verdadera identidad. Y déjeme decirle que muchos creyentes caminan fuera del orden y de lo establecido por Dios para ellos porque no tienen conocimiento de su verdadera identidad. Yo a veces escucho a algunas personas, oiga, de una manera ignorante, diciendo: no me miren a mí porque yo soy un trapo de inmundicia, yo soy un gusano, yo soy un siervo inútil, yo no soy nadie. Mire, hermano querido, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 9, ¿quiénes somos nosotros en Dios? Que nosotros tenemos la dependencia y la necesidad de estar conectados a la fuente que es Cristo Jesús. 200%, no 100, 200% estoy en total acuerdo con usted. Y es que es así. Nosotros, si no estamos conectados al Señor, no somos nadie, pero no diga que usted no es nadie estando conectado al Señor. Porque estando conectado al Señor y alineado a su propósito, la Biblia dice que somos poderosos en Dios. Las armas de nuestra milicia, Zukamashia, Rabasaya, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque derriban todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de Dios en Cristo, y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces usted tiene que saber identificar, no es para que usted se las eche, ni es para que usted ande con un espíritu de soberbia y de orgullo, porque no estamos hablando de eso. Pero la iglesia tiene que caminar conociendo cuál es su identidad. Porque si la iglesia no conoce cuál es su identidad, no podrá conocer su llamado ni podrá conocer su propósito. Por eso es que he comenzado este programa explicándole brevemente, ¿verdad? Porque si fuéramos a hacer un estudio de identidad necesitaríamos programas y programas y programas y podríamos estar hablando eternamente y para siempre de la identidad. Pero he querido traer a modo de estudio por la palabra lo que es nuestra verdadera identidad, para que te sacudas en esta mañana, para que caigas en tiempo y para que comprendas cuál es tu destino aquí en la faz de la tierra. Por eso es importante que hoy reafirmemos, hermanos queridos, lo que el apóstol Pedro, apóstol para los judíos, les habló a los judíos en su primera epístola, donde al principio leímos, y vamos a volver sobre este verso, porque es importante, lo que el apóstol Pedro le indica a la iglesia, a los judíos, que somos en Dios, y se lo indica a los judíos, pero nosotros que somos iglesia gentil, tenemos que entender que esta palabra es para nosotros también. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Oiga, primer punto. Segundo punto, real sacerdocio. Ahí no dice trapo de inmundicia, ahí no dice gusano, ahí no dice siervo inútil, no, ahí dice real sacerdocio. Tercer punto, nación santa. Cuarto punto, pueblo adquirido por Dios. Usted sabe que sobre la faz de la tierra hay 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y aquí hay 4 puntos de lo que nosotros somos en Dios, para que la iglesia se posicione en el lugar de su origen. ¿Por qué? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿O para qué? Para que anunciéis. Esto tiene un propósito. Como le dije ahorita, no es para que usted se las eche, porque usted se crea que es el más grande y que se lo sabe todo. No, porque cuando usted piensa que se lo sabe, que usted se lo sabe todo, entonces usted se vuelve un necio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Para que anunciéis las virtudes de aquel, se refiere a Cristo Jesús, que os llamó de las tinieblas, o sea, de las entrañas del mismo infierno, a la luz, a su luz admirable. Fíjese que lo primero que le dice es: ustedes son.
hablándoles de su identidad. Son linaje escogido. Oiga, y esto del linaje escogido habla de nuestra descendencia. Cuando usted le preguntan sus apellidos, le están preguntando de qué linaje usted es. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Quiénes son sus parientes? ¿De dónde usted desciende? ¿De qué familia usted desciende? Si desciende de una familia honorable, si desciende de una familia seria, si desciende de una familia con principios. Eso es lo que le está preguntando. Esto del linaje habla de nuestra descendencia, y la Iglesia de Jesucristo tenemos que saber de dónde descendemos. Habla de dónde venimos, quién es nuestro Padre. Y déjeme decirle que esto tiene base bíblica para sustentarlo. Está en Génesis capítulo 1 y verso 26, cuando dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire de dónde desciende nuestro linaje. Desciende del Padre de las luces. Desciende a Kabashaya, aleluya, del Dios Todopoderoso. Desciende del que glorificamos con esa alabanza introductoria que dice aleluya, que honra el poder y la soberanía del Dios a quien tú y yo le servimos. De ahí es que descendemos, de ahí es que desciende nuestro linaje. Mire el segundo punto: real sacerdocio. Oiga, esto habla de nuestra mayordomía. Habla de nuestro sacerdocio. Real sacerdocio, tener mayordomía. Somos administradores de lo conferido por Dios. Esto también tiene base bíblica. Está en Génesis capítulo 1, verso 26, a la mitad de ese verso que leímos para el linaje escogido. Mire, real sacerdocio, cuando Dios dice lo siguiente de nosotros, está diciendo que somos real sacerdocio. Dios dice del hombre como sacerdote: y señoré en los peces. O sea, tome posición, tome dominio sobre los peces del mar, tome dominio en las aves del cielo, tome dominio en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 4 puntos nuevamente, para que el hombre se enseñoree, ejerza su real sacerdocio. O sea, Dios le entregó la autoridad de dominar y de tener derecho legal en la tierra al ser humano como príncipe de ella. Por eso es que cuando Adán entrega esta autoridad, Cristo dice: ahora viene el príncipe de la potestad de los aires, el príncipe del mundo. Pero yo soy Jesús dijo: pero yo soy, Él es el príncipe de este mundo, pero yo soy el Rey de Reyes, ¡ay santo!, y Señor de señores. O sea, al decir que somos real sacerdocio, usted tiene que entender esto, hermano. Nos está diciendo que esta autoridad que estamos hablando en esta mañana vino delegada directamente del Padre Celestial hacia nosotros como administradores de lo conferido por Dios. Y fíjese que sigue diciendo en el tercer punto lo que somos nación santa. Y cuando vamos a buscar la terminología, la definición de la nación santa, de la nación, el término nación dice que es un conjunto de personas de un mismo origen étnico. El origen étnico habla de su descendencia, que tienen unos vínculos históricos, tradicionales, culturales. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo grupo diferenciado, porque aunque en el camino del Señor, en la Iglesia de Jesucristo, tenemos diferencia, nos une la sangre de Cristo. Aquí nadie es igual, todo el mundo es diferente, pero nos unifica la sangre de Cristo, nos unifica el amor de Cristo, nos unifica la unidad del Espíritu, que tiene que estar en un creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Generalmente hablan un mismo idioma y en ocasiones comparten un mismo territorio. Entonces, esto también tenemos que sustentarlo con una base bíblica.
está en el Salmo capítulo 33 y verso 12, donde dice, bienaventurada, feliz, la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Fíjense que cuando estamos hablando de nación santa tenemos que comprender que Dios nos ha escogido para Él con un propósito definido, con un propósito poderoso. Entonces somos su nación, pero no solamente lo deja en nación, sino que va al cuarto punto, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y aquí está hablando de nosotros como hijos de Dios. Y aquí va la cita para afirmar esta verdad. Si somos un pueblo adquirido por Dios, es porque Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, oiga, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad, o sea, le da el derecho legal, de ser hechos hijos e hijas de Dios. Escúcheme, no todo el mundo es hijo de Dios por potestad. Toda la creación es hija de Dios, toda la humanidad es hija de Dios por creación, pero solamente los que reciben a Cristo Jesús como su Salvador, esos son hijos por adopción. Les da el derecho de ser hijos legítimos de Dios por adopción. Este es el pueblo que Él escogió, dice la palabra en el Salmo, en Juan capítulo 1, verso 12, estamos hablando de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el Salmo que leímos en el 33 y verso 12, dice que este es el pueblo que Él escogió como heredad para sí mismo. O sea que no nos escogió otra persona que no fuera Cristo Jesús, Dios el Padre. Nos escogió para sí mismo. Por eso es que entendido ya este punto, en este marco introductorio que hemos traído en una forma lo más breve y clara y precisa y concisa, entonces vamos a entrar en esencia del mensaje. Y fíjese que esto que nos dice el Señor a través del apóstol Pedro por la palabra es importante, porque nos permite renovar nuestro entendimiento para conocer e identificar nuestra identidad y origen de quiénes somos en Dios. Como dice el apóstol Pablo, maestro para nosotros los gentiles en su carta a los Romanos capítulo 12, verso 2, que lo traigo como referencia. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que no es permisiva. No, eso de la permisiva es cuando tú y yo queremos hacer lo que nos da la gana. Pero Dios no tiene improvisaciones, Dios no tiene de la manga production, Dios no tiene un plan B, Dios no tiene un plan C por si el primer plan que es el A le falla. No, los que improvisamos somos nosotros los hombres, pero Dios tiene un plan perfecto y su voluntad, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, su buena voluntad, la buena voluntad de Dios. Para que tú compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, te tienes que transformar la mente. Tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar tu forma de ver las cosas. Por eso es que tienes que entender cuál es tu identidad como iglesia. Mientras que tú no comprendas, mientras que tú no entiendas cuál es tu identidad como iglesia, el enemigo te va a mantener en una esquina rezagado, rezagada, destruido, demonizado, anulado. Pero cuando tú te levantas en el poder del Espíritu Santo, y tú comprendes quién tú eres en Dios, entonces tú te vas a mover, como dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Te vas a mover como un linaje escogido, te vas a mover como real sacerdocio, como nación santa y como pueblo adquirido por Dios, a anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es tan tremendo que Dios nos ha escogido a nosotros como representantes, como embajadores del reino. Y es un privilegio grande que el Señor nos da. Así que en esta mañana tienes que pedirle al Espíritu Santo
que Él transforme tu mente por medio de la renovación de tu entendimiento. Por eso es que es importante, escúchame bien, que el creyente sea lleno del Espíritu Santo. Mientras un creyente no es lleno del Espíritu Santo, es un seguidor. Pero cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, entonces se convierte en un testigo. Esto no me lo estoy inventando yo, ni es una doctrina humanística, como mucha gente hoy día hacen doctrinas humanísticas y doctrinas de demonios, y cogen un texto, lo sacan de contexto y forman un pretexto. No, esto que le estoy diciendo tiene base bíblica, está en Hechos capítulo 1, verso 8, que ya mismo más adelante vamos a utilizar esa cita bíblica, donde dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, cuando esté dentro de vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Solamente entonces un creyente puede decir que es testigo cuando es bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Mientras no tiene el bautismo del Espíritu Santo, es un seguidor. Pero no se conforme con ser solamente seguidor. Sea un testigo. Si esto no fuera tan importante, Cristo no lo hubiera dicho a los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que la historia dice que habían más de 500, pero solamente 120 se quedaron allí en Jerusalén. No le hubiera dicho váyanse a Jerusalén y hasta que no sean investidos de poder de lo alto no bajen de allí, si no hubiera sido tan importante. Es sumamente importante la llenura del Espíritu Santo porque viene sobre usted con una señal inequívoca de hablar en nuevas lenguas. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, tiene que hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le da, como declaró en Hechos capítulo 2. Entonces usted cambia su mente, entonces usted es transformado, entonces usted es renovado, porque usted permite que el Espíritu Santo que viene sobre usted para dirigirlo hacia toda verdad y hacia toda justicia, comience a trabajar, si usted se lo permite, porque hay creyentes que no le permiten al Espíritu Santo trabajar en todas las áreas que son necesarias trabajar. Pero cuando usted permite que el Espíritu Santo trabaje, usted transforma su mente. ¿Por qué habla de la mente? Porque el campo de batalla de todo ser humano es la mente. Y el enemigo lanza dardos de fuego, y el enemigo ataca a la mente, y el enemigo lanza saetas, y el enemigo ataca al pensamiento. Y si se origina en el pensamiento y usted le da lugar en su corazón, se fastidió. Porque entonces cayó en la trampa del enemigo. Pero si usted tiene el conocimiento de la palabra y usted sabe cuál es su verdadera identidad y quién es usted en Dios, entonces usted se va a movilizar, se va a mover y se va a conducir y va a caminar como quien es usted, un creyente lleno del Espíritu Santo, y se va a mover sabiendo que para el que cree todas las cosas son posibles y que nada que nada es imposible para aquel que está lleno de la unción, lleno del poder, lleno de la autoridad, en esa búsqueda insaciable del Señor, porque ha conocido cuál es su verdadera identidad en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, entonces tú sabes cuál es tu fundamento. Entonces tú sabes cuál es tu verdadera identidad. Tienes destino, sabes hacia dónde vas. Y sabes que con Dios alineado a ese propósito del Señor, nada es imposible. Yo quiero hacer una pausa nuevamente para escuchar una melodía espiritual nuevamente en labios de Ruth Mister y Job González, que nos habla esta melodía espiritual de unción, de poder, de autoridad. Nos dice que nada es imposible. Así que voy a hacer una pausa. Escuchamos esta alabanza gloriosa, avivada, movida, aleluya, para que mueva nuestro espíritu. Y yo regreso en breve con tu programa, Como Voz de Trompeta. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible.
imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, por sentimientos viviré. No, no, no. Yo sé que tú de mi lado estás. Díselo. Y sé que todo puedes lograr en ti. Todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. El poder tengo en ti. Nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Gracias, Señor. Nada es imposible. Levante su voz fuerte diciéndolo. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Vamos fuerte. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. El poder tengo en ti. Nada es imposible. Por ti ciegos pueden ver. Díselo. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Creo en ti, Cristo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Nada es imposible. Qué hermosa alabanza, tan bella, tan preciosa, tan ungida por el Espíritu Santo, que nos recuerda a nosotros, la iglesia, que nada es imposible. Antes de que pausáramos, estábamos hablando sobre esta verdad. Y queremos seguir diciendo bajo este mensaje en serie que hemos titulado Identidad, Llamado. Y finalmente comenzamos hoy con la identidad, pero terminaremos con el propósito. Identidad, llamado y propósito. Y es muy importante que nosotros podamos tener conocimiento, como le dije al principio, de nuestra identidad, de nuestro origen, de quiénes somos en Dios y cuál es el propósito de Dios aquí con nosotros sobre la faz de la tierra. La iglesia, fíjese, la iglesia de Cristo en la antigüedad, antes de que nosotros, esta generación, apareciéramos en el panorama, tenía lugares altos, aposentos, también tenía sinagogas donde recibían ciertas experiencias que habían obtenido de la ley, de los profetas. Pero cuando apareció el Espíritu Santo, que estábamos hablando hace unos minutos, en Pentecostés, entonces comenzó el gran avivamiento que quitó, número uno, los rituales. Por eso es que yo a veces veo gente que son tan religiosos y piensan que por su religiosidad van a lograr algo en Dios. Miren, no, aquí no hay que ser religioso, aquí hay que ser creyente, aquí hay que ser un creyente lleno del Espíritu Santo para poder estar en la órbita del Espíritu.
Pero cuando llegó el Espíritu Santo, quitó esos rituales, ese legalismo y ese fariseísmo y esa religiosidad satánica y diabólica y removió el velo. Nos dio acceso, entrada directa a la presencia de Dios el Padre. Y comienza la tercera persona, aleluya, de la Trinidad en el tercer día, el día de la resurrección, a dirigirnos, ay santo, gloria, siento su presencia, hacia toda verdad. Oiga, es que uno habla del Espíritu Santo, y yo soy bien sensitivo, yo hablo del Espíritu Santo y lo siento en mi vida, aleluya, y comenzó a dirigirnos hacia toda verdad, aleluya, y hacia toda justicia, en la intuición enseñada por Cristo. Mire qué hermoso lo que hizo el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia de la antigüedad, conociendo su identidad, caminaba en pos de su razón de estar sobre la faz de la tierra. Oiga, despertando en ella un mover que tenía que continuar de generación en generación. Por eso ahorita le hablé de Hechos capítulo 1, verso 8, donde claramente la palabra del Señor dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Ningún creyente puede ser testigo mientras no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Le dije que puede ser un seguidor, pero no un testigo. Para ser testigo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Fíjese, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en Jerusalén fue que comenzó el avivamiento, y hasta lo último de la tierra, aquí en Estados Unidos, allá en Puerto Rico, en Panamá, en Chile, en Ecuador, donde quiera que usted nos esté viendo, está llamado a ser un testigo de Jesucristo. Cuando la iglesia camina como embajadora, oh gloria a Dios, de Cristo, que no es otra cosa que un representante, un embajador es un representante de un rey que tiene un reino celestial, que tiene un dominio, que tiene un ejército, aleluya, celestial. Entonces camina en el conocimiento pleno de su identidad. Cuando la iglesia camina como embajadora, camina en pleno conocimiento de su identidad. Un ejemplo de esto está en la iglesia primitiva. La vida de los primeros creyentes, hermanos queridos, debe ser un ejemplo para nosotros la iglesia. Tiene que ser un ejemplo a modelar. En Hechos capítulo 2, verso 43, dice que sobrevino temor, o sea, la gente tenía respeto por el evangelio. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque la palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y todos los que habían creído, oiga, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Escuchó? Y todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, teniendo favor con todo el pueblo, dando testimonio. Hay creyentes que no dan testimonio a nadie. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense que con esta palabra que les acabo de leer, específicamente en el verso 47, se cae el argumento humano, carnal y diabólico, que a veces hemos escuchado de gente que dicen que Dios está sacando, en el sentido de botando gente de la iglesia. Y se reafirma con una parábola que le voy a traer ahora del trigo y la cizaña. Mire cómo es que dice que los comienzos de la iglesia primitiva estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Entonces, ese pensamiento de que el Espíritu Santo saca a la gente de la iglesia no es de Dios, es diabólico. Porque el Espíritu Santo no saca a nadie de la iglesia.
El Espíritu Santo no bota a nadie de la iglesia. El Espíritu Santo no margina, no lastima, no destruye, no pisotea a nadie. Eso lo hace Satanás. Y lo hace utilizando seres humanos. Y lo hacemos nosotros cuando dejamos de ser instrumento de Dios y el enemigo ve alguna abertura para entrar. Y tenemos que tener cuidado. Porque hay gente que son tan disparateras que enseñan este rol tan garrafal que el Espíritu Santo está botando gente. El Espíritu Santo no vota a nadie de la iglesia. Y se lo pruebo con la palabra. Mire, alababan a Dios, verso 47, y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. Ni resta ni divide el Señor. El Señor suma y multiplica. Añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y es el trabajo tuyo y el trabajo mío como hombres y mujeres de Dios, pero un trabajo mayor y más fuerte del pastorado a nivel mundial, de buscar la manera de que esas ovejas perseveren, porque Dios va a pedirte cuenta como ministro de la palabra, y estoy hablándole a los pastores, porque yo como evangelista no pastoreo. El que me esté viendo que sea apóstol no pastorea. El que me esté viendo que sea profeta no pastorea. El que me esté viendo ahora que sea maestro no pastorea. Esta responsabilidad de mantener la grey por la palabra es de los pastores. Y a ellos les hablo en esta mañana. A los pastores que me están viendo a nivel mundial, tienes un compromiso con Dios de mantener la sana doctrina y la palabra no adulterada, la enseñanza bíblica. Si luego de tú enseñar la palabra bíblica y enseñar la sana doctrina, puede darse el caso de que haya gente que no van a estar de acuerdo contigo y que ellos, libre, espontánea y voluntariamente, no están en acuerdo y quieren moverse a otra congregación, eso es otra cosa. Pero no los votes tú, porque Dios no te ha dado ninguna autoridad para votar a nadie, ni para marginar a nadie. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces ese argumento de que alguien está pasando por una situación y hay que dejarlo porque no podemos ser pájaros de mal agüero, no podemos meternos en el proceso que Dios tiene con esa persona. Mire, hermano, ¿dónde está el fundamento bíblico para usted sustentar ese soberano disparate? Cuando aquí la Biblia de Dios, que es la regla de ley infalible, dicen que la iglesia primitiva vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando un creyente tiene necesidad una vez, hay que ayudarlo. Si tiene necesidad 2 veces, hay que ayudarlo. 3 veces, 1000 veces. No importa las veces que lo tenga que ayudar. No puedes detener tu mano de hacerlo. Porque ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros si pudiendo ayudar a un hermano las veces que sean necesarias, no lo ayudamos y decimos no vamos a dejarlo porque es que vamos a soltarlo, porque es que él está en un proceso y no podemos estorbar el proceso de Dios con él? Cuando usted me busque el argumento bíblico para ese soberano disparate, entonces hablamos. Porque le estoy probando por la palabra que ese argumento se cae con esta palabra. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia no solamente estamos para darle palabra y palabra y palabra física y palabra física y palabra y llenar el espíritu y llenar el espíritu. Mire, también hay necesidades físicas que un siervo o una sierva de Dios puede tener en determinados momentos y la iglesia no puede detenerse de ayudar, porque entonces estamos incumpliendo con la palabra del Señor. Entonces vamos a dejarlo que se muera. Eso no es un deseo que venga del corazón de Dios. No podemos ser estorbo en lo que Dios está haciendo. ¿De dónde usted saca eso? ¿Cuál es el argumento bíblico? ¿Cuál es el argumento en la palabra para usted sustentar ese disparate? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque en el mundo hay mucha gente destruida, marginada, angustiada. ¿Y sabe quiénes tienen la culpa? Los que le han enseñado errores que están contrarios a la palabra de Dios. Y Dios llamará a cuenta a mucha gente que hoy está en el mundo por cuenta de creyentes que no han sabido trabajar con ellos. Y déjeme decirle una cosa, que aunque la salvación es individual, nosotros somos responsables si dañamos a una persona y lo hacemos que se vaya al mundo.
y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, oiga, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que entendamos lo que la palabra de Dios nos está explicando, y cuando usted tenga que ayudar 1, 2, 3, 4, 1000 veces, hágalo, porque esto es mandatorio de la palabra, y si usted quiere ir por encima de la palabra, entonces tiene un problema serio. Fíjese que Jesús explica la parábola, que es la enseñanza, y ya en breve voy a ir concluyendo, de la cizaña y el trigo. Y quiero decirle que una parábola puede ser enseñada a una multitud, pero solo van a recibir la enseñanza, el conocimiento, lo que reciban la revelación del Padre de las Luces, del Dios Todopoderoso. Fíjese lo que dice esta palabra, y ya voy a ir concluyendo. Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en una casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió Jesús y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, óigame, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, o sea, en el lago de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjese que en una forma clara está diciendo que no se puede separar el trigo de la cizaña. No sé, hay gente que dice: vamos a botarlos de la iglesia. No haga eso, porque usted no es más grande que Dios. Dios está diciendo que en su tiempo Él va a separar el trigo de la cizaña, porque si arranca el trigo, si arranca la cizaña, te vas a llevar el trigo con él. Esto es una ley de Dios. Entonces quiero concluir esta primera parte de este mensaje diciendo que la iglesia de Cristo tiene que caminar bajo la operación del poder de su identidad. Cuando la iglesia camina en el conocimiento pleno de su identidad, mire, avanza, conquista, posee, arrebata, toma dominio y alcanza la victoria. Y no solo eso, sino que avanza el reino de Dios y su justicia, permitiendo así que Dios traiga las añadiduras a su vida. En Deuteronomio capítulo 28, este libro que fue escrito por Moisés 1400 años antes de Cristo, dice que Dios le dice lo siguiente a su pueblo Israel a través de Moisés su siervo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, óigame, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, hablándole a Israel, pero nos habla también a nosotros, la iglesia. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, Hayabashaya, y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, oiga, es si oyes la voz de Jehová tu Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10 y verso 27 dice Cristo claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que la verdadera iglesia de Cristo, aquella que es llena del Espíritu Santo, camina en integridad, camina en obediencia a Dios, camina en obediencia a su palabra, porque conoce quién es Dios y camina en obediencia a Él, y va tras el cumplimiento de su palabra, porque conoce
al Dios de la palabra. Por ende, tiene identidad de su Padre espiritual. Tiene identidad de su paternidad espiritual que viene directamente del Señor. Es mi deseo en esta hermosa, ya casi hora del mediodía, que tú puedas comprender por esta palabra que te he explicado cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Para qué es que Dios nos colocó aquí sobre la faz de la tierra? Si todavía tú no has recibido a Cristo, esto es un buen momento para que tú llames a ese teléfono que está apareciendo en la pantalla de tu dispositivo, 420-1117 con el prefijo 787. O puedas enviar un mensaje de texto al 648-8126 y puedas decir: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo necesito reafirmar mi identidad. Si quieres recibir a Cristo hoy, repite conmigo esta oración en la cual te voy a dirigir. Padre, yo abro las puertas de mi corazón y en este día recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me des la salvación en Cristo Jesús. Me laves de todos mis pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tienes salvación y tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. Persevera en el Evangelio de Jesucristo. Añádete a una iglesia del Evangelio completo. Lee la palabra de Dios y ora a Dios al Padre en el nombre de Jesús. Que lo que le pidas a Dios al Padre en el nombre de Jesús, lo recibirías por medio del Espíritu Santo. Quiero hacer oración por los que han llamado, tienen alguna dificultad de enfermedad, tienen alguna situación o necesitan caer en tiempo con respecto a su identidad. Voy a orar ahora por tu necesidad. Ya me queda un minuto. Oro en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, presento las vidas que están en nuestra sintonía en esta hora. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces, oh Dios amado, cuál es la necesidad, cuál es el problema que haya con su identidad. Pero yo envío tu kutuma suta kita bashaya, tu palabra en este momento, para que viaje con poder, para que viaje con autoridad, para que ellos reciban su milagro, bokoto boshei, o maquia bashaya, para que ellos ahora sean tocados, maquia bashaya, y sacudidos por tu Espíritu Santo. Y ahora, Dios mío, ahora el que tenga problemas con su identidad, cae en tiempo con esta palabra y camina bajo su verdadera identidad. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, hace el milagro, porque hoy declaramos que hecho está en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No es que el tiempo nos haya traicionado, sino que lo consumimos a la gloria y a la honra del Señor. Así que les espero el próximo viernes, si no ha sonado la trompeta y si Cristo no ha venido antes, por nosotros, su iglesia. Así que les esperamos el próximo viernes, donde vamos a continuar con este tema que hemos traído a la gloria y a la honra del Señor para todos ustedes, nuestra amada audiencia: identidad, llamado y propósito. El próximo viernes vamos a trabajar el término llamado, ya que hoy trabajamos el término identidad. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.